Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. La palabra mayordomia significa, es de lo que vamos a hablar hoy, y significa administrar. Resulta que el mayordomo, las personas que usan mayordomo, el mayordomo se encarga de todo. Usted llega a un hotel donde hay mayordomo y le quita las maletas. No lo deja hacer absolutamente nada. Y bueno, esta palabra, según el Strong, significa administración de la casa o de los asuntos de otros. Repita conmigo: administración de la casa o de los asuntos de otros. Un ejemplo muy coloquial en esto es que todos nosotros hemos sido mayordomos en algún momento de nuestras vidas. ¿Quién tiene hijos? Usted ha sido el mayordomo de su hijo. De hecho, hay quien tienen hijos hoy grandes y todavía son mayordomos de sus hijos. ¿Por qué? Porque se preocupa porque ese hijo esté bien. Yo esta mañana venía para acá y mi mamá me dijo: te guardé una arepa. Y yo venía de mi casa. Es decir, ella aún hoy sigue siendo, y tengo esposa, aún hoy ella sigue ejerciendo esa mayordomía sobre su hijo, ¿okay? Porque ella quiere que su hijo esté bien. Entonces, bueno, básicamente el mayordomo administra cosas ajenas o administra cosas para alguien, para otras personas. Así como usted le ha tocado con sus hijos, usted le ha tocado probablemente tener su jefe. ¿Quién tiene jefe o quién ha tenido un jefe? Todos, ¿no? Bueno, usted también le ha tocado administrar las cosas de su jefe, ¿cierto? Y usted tiene que rendirle cuentas y entregar buenas cuentas. Entonces, miren, nosotros somos mayordomos, todos nosotros somos mayordomos de Dios. Dígale al que está a su lado: tú eres un mayordomo de Dios. Ahora dígaselo con autoridad: tú eres un mayordomo de Dios. Resulta que en Génesis nos habla de la creación, ¿sí? En Génesis nos habla de que Dios creó todo. Repita: todo. Dios creó todo. Ahí dice que todo es de Dios. Y nos envía al hombre, como la palabra que nos regalaba el apóstol en la apertura, envía al hombre ¿a qué? A administrar la tierra, ¿ok? A procrear, a reproducirse, a ponerle nombre a las cosas, ¿ok? Entonces, si todo esto es de Dios, si la creación completa es de Dios, y su carne y la mía y todo lo que nosotros cargamos puesto inclusive viene de parte de Dios, esto quiere decir que nosotros somos los mayordomos de Dios en la tierra, ¿sí? Ya van a escuchar. Si en Génesis dice que Dios creó el cielo y la tierra, los peces, los animales, los árboles, lo creó a usted, me creó a mí, nos dio vida, nos sopló, nos dio aliento de vida, nos permite despertar a diario. Hoy no despertaron muchos y nosotros despertamos. Si dice que Él dio la sabiduría para que hagan la tela para que usted se ponga la ropa, si dicen que Él dio la sabiduría a los agricultores para que hagan semillas, cultivos y podamos comer, entonces todo es de Dios. Entonces usted y yo somos ¿qué en este mundo? Repita: mayordomos de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Mire, usted tiene que estar pendiente porque el mayordomo tiene trabajo, y mucho. Mire lo que dice: el mayordomo ejerce una gestión activa y responsable de los recursos. ¿De cuáles recursos? De los recursos de Dios. El mayordomo no tiene vacaciones, ni días libres, ni descanso. ¿Quién no ha tenido vacaciones en el último año? Desde hace como 9 años. Pero miren, ustedes se ríen, pero cuando uno no tiene vacaciones, uno cada vez se va cansando más, ¿cierto?
Bueno, pero usted acaba de decir que usted es mayordomo de Dios en esta tierra, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién fue el que lo dijo? Ahora no levantan la mano todos. ¿Quién fue el que lo dijo? Bueno, resulta que nosotros no tenemos descanso. Nosotros los mayordomos no tenemos descanso. Y esto va, hermanos, desde cuidar lo que Dios te entregó, llamado tierra, en no echar una basura a la calle. Cuando usted está echando una basura a la calle, usted está haciendo mal su trabajo. ¿Usted ha escuchado que hay especies que están en extinción? Animales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, como malos mayordomos, las hemos exterminado, las hemos desaparecido. Entonces, en esta idea, vamos nosotros a buscar un sentido bíblico a esto, porque en la palabra está todo. Vamos a ponernos de pie y acompáñenme a Mateo 25:14. Se titula La parábola de los talentos. Vamos a ver cómo es esto de que nosotros somos mayordomos, de dónde sale esto. Miren, ya lo tienen. Mateo 25:14, parábola de los talentos. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Puede tomar asiento. Vamos a darlo acá. Miren, dice así, que el reino de los cielos es como el hombre que, yéndose lejos, dio talentos a 3. Eligió a 3. Imagínense, usted debe elegir a 3 personas de su confianza, y a cada uno de ellos le va a dar un talento de acuerdo a su capacidad. Imagínense que son sus hijos. Al hijo desordenado no le va a dar no le va a dar mucho talento, ¿verdad que no? Le va a dar de acuerdo a sus capacidades. Relata esta parábola, que le invito a que la lea en casa y la internalice, que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Entonces, de aquí te tiene que quedar claro, o nos tiene que quedar claro, que Dios al menos un talento nos da, o nos dio. Al menos, no, dígalo duro, al menos un talento. Dígale al que está a su lado, al menos uno. Resulta que este hombre se va lejos, y luego de que él se va, regresa. Cada quien hace con su talento lo que le plazca. ¿Ok? Porque Dios nos da libre albedrío. ¿Qué caballero sois? Es tan caballero que te entrega el talento y te deja que tú decidas. Precisamente como relata la historia, al que le entregaron 5 talentos, fue y los multiplicó. Logró tener 10. Al que le entregaron 2, fue y lo multiplicó. Logró tener 4. Pero el que le dieron 1 tuvo temor. Tuvo temor. Y este temor probablemente lo hemos sentido nosotros cuando nos dan algo tan grande, o cuando nos dan algo que creemos que no merecemos, o cuando nos dan algo que es tan valioso que lo queremos cuidar tanto, que pudiera ser un hijo, ojo, que nosotros queremos protegerlo tanto que de hecho lo enterramos. Al que le dieron un solo talento lo enterró, porque le dio miedo a perderlo, le dio miedo a dañarlo, le dio miedo a desarrollarlo. Y mira, podemos identificarnos en cada uno. El talento que Dios le dio a estas niñas que danzaban, ellas lo están desarrollando. Y dice la palabra de Dios que a medida que tú vas desarrollando los dones que Él te da, te va a dar más. Es muy, pero muy probable que usted se venga por aquí dentro de unos 10 años y vea a Galilea predicando. Y usted va a decir, ella era la que danzaba. Claro, fue desarrollando sus dones. Como María José, que a los 4 años danzaba y ahora predica. Y es una gran maestra. Y hay muchas más cosas que tiene que ni siquiera ella sabe que tiene.
Entonces, en este sentido, yo quiero invitarlo a que usted internalice por un momento y entienda que Dios a usted le entregó algunos dones, a unos 5, a unos 2, a otros 1. Llegó el jefe, llegó este señor nuevamente, o llega Dios a pedirte cuenta, y salió el que le entregaron 5, y regresó 10, y dijo, me diste 5, te devuelvo 10. Los multipliqué. Lo aplaudió, y miren lo que le dijo: buen siervo y fiel sobre poco has sido, fiel sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué halago, ¿no? Lo hiciste bien, pasa adelante. Entra en el gozo de tu Señor. Usted no puede imaginarse nada malo cuando usted escucha esta palabra. Entra en el gozo de tu Señor. Llega al que le dieron 2 y entregó 4. Y dijo, me diste 2, toma 4. Y mira lo que le dicen. Le dicen lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué me detengo aquí? Porque la gente cree que esta palabra es para los millonarios. La gente cree que es que sin buscar de Dios, usted en su casa, sin tener nada o teniendo poco, usted sin buscar de Dios, usted es fiel, supuestamente usted. Porque usted dice gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, pero usted no tiene ninguna acción con Dios. Usted simplemente se resguarda en su carencia. Y usted dice, bueno, pero es que la palabra dice que si yo soy fiel en lo poco, Él me va a poner en lo mucho. Pero mira cómo te va a poner en lo mucho. Cuando tú multiplicas tus dones, Él te va a poner en lo mucho. Porque para Él, darte 5 dones es poco. Es muy poco. Si Él te entregó 5 dones, pastora Jacqueline, y tú le entregas 10, y le fuiste fiel, porque lo dice, fuiste fiel en lo poco, Él te va a brindar el gozo de Él en tu vida. Pero no nada más en tu vida, en la vida de los tuyos. ¿Y quién no quisiera entrar en ese gozo? A ver, ¿quién no quisiera el gozo de Dios? Pero miren esto. Resulta que al que le dio 1, que lo enterró, porque le dio miedo, que te vuelvo a repetir, puede ser ese hijo que esconde, que quieres sobreproteger, que puede ser ese trabajo inclusive que quieres cuidar, quieres guardar tanto, que te desvives y te olvidas de Dios, porque quieres endiosar a esta cosa. Puede ser esa propiedad, esa casa, no sé, ese carro. Tú sabes muy bien qué es. Dios te va a ayudar a entender qué es. Cuando le vinieron a pedir cuentas, dijo, me dio miedo, tuve temor, y te entrego lo que me entregaste. Y dio el mismo que le dio. Y miren, no hizo nada, no tuvo acción. Y me llama mucho la atención la respuesta que le dan, porque dice, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y dice el 28, quítale pues el talento y dalo al que tiene los 10. Y Ernesto, yo no sé si a ti te parece igual que a mí. Cuando tú lees esto y no estás en Cristo, tú dices, pero ¿cómo Dios va a decir que le quiten al que tiene 1 para darle al que tiene 10? Porque el otro tiene 10. ¿Cómo es que va a dejar uno con 11 y al otro con 0? Es precisamente por eso, porque fuiste un mal mayordomo, porque no administraste el talento que te dio, porque no lo multiplicaste, porque Dios te entrega el talento que te da como madre, como hijo, como hermano, como jefe, como alumno, como profesor. Es para que lo desarrolles para Él, no para que lo desarrolles para el mundo. Y si tú no lo desarrollas para Él, te lo va a quitar.
y se lo va a dar a quien lo desarrolla para él. Por eso es que hoy en día vas a ver personas en estas primeras filas que cada vez tienen más talentos, porque Dios le va a seguir añadiendo a quienes lo multiplican para Él. Y recuérdalo, solo a quienes lo multiplican para Él. Mira, es impresionante cómo le dice que le quita el talento y dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Pero hay otra parte que es la que más duele. Porque te dije que al que le dieron 5 le dijo, entre al gozo del Señor. Pero mira lo que le pasa a este. Y dice, y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de su vida. ¿Tú estás entendiendo esto, hermano? Mira, lo que Dios te quiere decir es que el talento que Él te entregó para que tú lo desarrollaras y lo multiplicaras para Él, eso va a multiplicarse cada vez. Él te va a ir dando más a medida que tú lo vayas desarrollando. Pero también te dice que si por casualidad, yo sé que aquí no pasa, pero si por casualidad tú quieres esconder lo que te dio, negarte a la palabra de Dios, negarte a desarrollar el ministerio que Dios te dio, negarte a servirle a Dios, negarte inclusive a darle a Dios, Él dice que te lo va a quitar y te va a llevar al crujir de dientes, a las tinieblas. Y su cerebro, cuando escucha tinieblas, se imagina todo lo malo, se imagina todo lo feo. Yo no voy a preguntar quién quiere estar allí, porque allí no quiere estar nadie. Pero con esto quiero que entres en reflexión contigo mismo y entiendas que lo que Dios te dio es para que tú seas un buen mayordomo. ¿Ya todos entendemos qué clase de mayordomo debemos ser? ¿Ya todos entendemos qué clase de mayordomo debemos ser? Creo que no lo tienen claro. Yo les voy a ayudar un poquito más a ver cómo es esta idea. Miren, ahora hay que aplicarlo. Y ahí es donde está el detalle. Porque resulta que lo primero es reconocer que los recursos no son nuestros, que nosotros administramos lo de Dios, ¿ok? O lo ajeno. Tenemos que tener responsabilidad, porque no es nuestro. Resulta que tenemos que tener fidelidad en cómo lo vamos a usar. Miren, usar los recursos de acuerdo a la voluntad de Él y no la de nosotros. Tenemos que tener el cuidado de los demás con nuestros talentos. El talento que Dios te ha dado a ti es para que tú cuides de los demás, no para que lo dañes. ¿Alguien aquí trabaja en salud? ¿Doctor? ¿Usted es doctora? Laboratorio. Dios te ha dado la ciencia, es para que tú cuides de tus pacientes, ¿correcto? Dios no te la ha dado para que tú te enaltezcas que eres la mejor. No, Dios es el mejor. Y solamente lo deposita en ti para que tú tengas el desarrollo de más dones a través de ese. Te pudieras quedar con ese y te lo quitaría. ¿Me crees? A mí no. Créele a Él. Está aquí. Aquí está escrito. Lo puedes leer. Y mira, pareciera mentira, pareciera que Dios en algún momento, nosotros vivimos pensando que Dios no nos va a pedir cuenta de esto. Y yo te voy a llevar a una cita más adelante que te va a ayudar a entender eso. El tiempo, hablaba en la apertura el apóstol sobre el tiempo, sobre nosotros somos mayordomos y una de las cosas que más nos toca a nosotros administrar es el tiempo. Porque como les dije al inicio, pudieran estar lavando, pero se decidieron venir para acá. Y cada uno de ustedes tiene un cuento distinto de qué le tuvo que pasar para poder llegar. De hecho, qué les va a pasar para poder regresar. Muchos viven muy lejos. Y yo quiero que todos los caballeros se pongan de pie, todos los varones. Pónganse de pie los varones. Miren, todos los varones pónganse de pie. Faltan varios. Ajá. Los que están de pie no, quédense así. Miren, los pongo a ellos de pie porque tanto a ellos como a mí
una de las cosas que más nos cuesta administrar para Dios es el tiempo. Realmente este es el talón de Aquiles. Con esto es lo que luchamos a diario. Porque créanme que no es fácil querer y no poder. No es fácil ser mayordomo de Dios y tener que ser mayordomo del hogar y tener que ser mayordomo del trabajo y tener que ser mayordomo de tu familia. Realmente esto se nos hace muy complicado y nosotros creemos que lo podemos hacer todo. Nosotros queremos y nos demandamos a nosotros cumplir con todas las áreas. Pero la palabra de Dios dice que tú tienes que ser mayordomo solo del reino de Dios. Que si tú eres mayordomo del reino de Dios, Dios se va a encargar de organizar tu trabajo, se va a encargar de organizar tu casa, se va a encargar de organizar tu familia, se va a encargar de organizarlo todo, para que tu mayordomía sobre su reino siga cada vez prosperando. Déselo fuerte, déle un fuerte aplauso. Pueden sentarse. Así es. Y miren, ahí dentro de la mayordomía hay algo que se llama talentos. Son esas cosas que Dios te ha dado para que lo vayas desarrollando. Esos talentos te van a permitir vivir profesionalmente, te van a permitir aprender, te van a permitir desarrollarte. Inclusive, le dije que se levantaran los hombres, pero aquí hay mujeres que también son mayordomos de sus hogares. Aquí hay mujeres que también son mayordomos de su familia. Y ese talento de ser mujer te lo va a llevar. Mira, el talento tienes que desarrollarlo para que Dios te dé otro. No lo escondas, no lo guardes. Si Dios te dio el talento de hablar en público, desarróllalo para Dios. Si Dios te dio el talento de coser, desarróllalo para Dios. Si Dios le dio el talento de escribir, de cantar, desarróllalo para Dios. Para que después que usted cante y escriba, resulta que no, ahora no cante y escriba, ahora también cocina. Y esto va con nosotros, los hombres de valor. Dios nos ha dado muchos talentos a nosotros y nosotros nos reprimimos porque creemos que eso solo es para las mujeres. Porque solo lo de cantar es para las mujeres. Porque solo lo de danzar es lo de las mujeres. Porque nosotros creemos que nuestro talento es trabajar. Y resulta que no. Resulta que Dios nos ha dado más talento. Lo que pasa es que no descubrimos el segundo nivel porque no podemos con el primero. No hemos desbloqueado el primero. No lo hemos entendido. Mira, hay algo que se llama recursos. Y dentro de todas esas cosas que Dios nos brinda, nos da los recursos de vivir bien. ¿Quién vive bien? ¿Quién vive en una casa? ¿Quién duerme en su cama? ¿Va a su baño? Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Quién come? ¿Abre su nevera? Eso es un recurso que te entregó Dios. Y Dios te quiere entregar más. Pero pasa algo. Tú utilizas el recurso que Dios te da para Dios. Te lo da Él, pero lo utilizas para Él. Aquí es donde vamos a la acción. Cuando hablamos de recursos, hablamos de provisión. Hablamos de bienes. ¿Quién hace casa de paz? Póngase de pie, ¿quién hace casa de paz? Líderes de casa de paz. Dense la vuelta, que ellas la vean, que las vean ellos. Miren, esas mujeres que ven aquí, ellas recibieron una provisión. Se llama casa, se llama hogar. Y su casa les sirve a Dios. Ellas abren su casa para llevar el mensaje de Dios. Ellas hacen de su casa un lugar santo para Dios. Ellas hacen de su casa un lugar de formación de la palabra de Dios. Ellas hacen de su casa, ellas tienen una meta y la meta es traer a su comunidad, a sus vecinos, a los pies de Dios. Escucha, hermano, no es una licorería, no es una lotería, es una casa para Dios. Eso es honrar a Dios con tus bienes. Si tú no haces algo parecido a esto, no estás honrando a Dios con tus bienes. No lo estás haciendo. Si tú tienes en tu teléfono, pueden sentarse. Si tú tienes en tu teléfono música del mundo, ¿a quién estás honrando? El mundo. Entonces, cuando Dios te habla aquí de honrar a Dios con tus bienes, porque te da el recurso que proviene de Él, esto quiere decir algo así como que tu trabajo o lo que tú has logrado ahorita
es de Dios. Y Dios te dijo, yo voy a poner esto en la vida de la maestra Cristina para ver qué pasa, para ver cómo ella lo va a administrar, para ver cómo ella lo va a gastar, para ver cómo ella lo va a dañar o para ver cómo ella lo va a reproducir. Nosotros administramos grandeza de parte de Dios y lo que damos es poco, porque es un día lo que haces en Casa de Paz. ¿Tú crees que en un día puedes ganar las almas que Dios quiere ganar a sus pies? No, ¿verdad? Deberíamos hacerlo más veces repetidas. Y aquí entra en Proverbios 3:9, dice, honra con tus bienes y con tus primicias a Dios. Miren, hermanos, cuando hablamos nosotros de honrar a Dios con tus primicias y tus bienes, pareciera un obstáculo. Porque usted dirá, bueno, pero los bienes que yo me he ganado es porque, bueno, yo tengo tal carrera, yo tengo tal trabajo, yo trabajo mucho, y bueno, eso me lo merezco porque yo lo trabajo. No, de ahora en adelante usted tiene que entender que usted no se merece nada. De ahora en adelante usted tiene que entender que usted simplemente es el mayordomo. Y déjeme decirle algo, antes de usted y yo llegar aquí, tuvimos una mala administración. Tuvimos tan mala administración que pasamos por consecuencias. Pasaron tantos dones y tantas cosas por nuestras manos que botamos, derrochamos, malgastamos, no valoramos, desaparecimos. De hecho, usted se sienta hoy a pensar todo lo que en su vida ha pasado y usted no puede entender qué lo hizo ni por dónde se fue. Entonces, si usted viene de una mala administración, hoy Dios está hablando a tu vida y te está diciendo, tienes que ser mi mayordomo, pero mi mayordomo, el mayordomo de Él, no el mayordomo del mundo, para que tú puedas tener esa buena vida que Él te quiere dar, porque sí hay una buena vida para nosotros, pero solamente en Él. Y aquí habla de relaciones, y mira, construir relaciones edificantes. ¿Qué te puede pasar a ti si te reúnes y tu círculo de influencia son personas que andan en lo mismo que tú andas? Cuando tú construyes relaciones en la iglesia, cuando tú construyes relaciones de personas que andan desarrollando sus dones, cuando tú recibes personas en tu casa o vas a un parque y compartes, o te vas a un retiro y practicas voleibol con puros hombres que pudieran estar en otro lugar, pero resulta que están en lo mismo que tú estás, desarrollando los dones. Pero tú me vas a decir, pero ¿cuáles dones, Antonio? Si yo no hablo como tú, ni te paro ahí. Y yo te voy a decir, yo tampoco hablaba así. Yo tampoco sabía que podía hacerlo. Y usted se ríe, pero es verdad. Entonces tú tienes que entender que lo que Dios te está dando es para que lo desarrolles, no para que lo guardes. Y hoy, aquí hay ministros, aquí hay personas que sirven a la iglesia desde hace muchos años. Dios te entregó un don en algún momento. Yo no te voy a decir, ni me interesa que lo hiciste. Lo único que Dios te quiere decir es que no importa. Empieza de nuevo. Te quiere volver a dar más. Pero tienes que salir de donde estás. Ya el don que desperdiciaste, lo desperdiciaste. Él te quiere entregar al menos uno y llevarte a otro nivel. Pero entiéndelo de esa manera. Miren, lo más difícil de todo esto, se lo compartí a la profeta. De hecho, la profeta me lo compartía a mí antes que yo se lo dijera a ella. La profeta me decía, pero es que es difícil. Y sí, lo más difícil de todo esto es comprender la importancia que tu vida no te pertenece. Dile al que está a tu lado, tu vida no te pertenece. Pero con autoridad, tu vida no te pertenece. Tú no estás aquí para vestir. Tú no estás aquí para vestir como vistes. Tú no estás aquí para lucir como luces. Tú estás aquí para hacer la honra de Dios. Tú estás aquí para administrar los recursos de Dios en el mundo. Tú estás aquí para administrar los recursos que Dios te ha entregado a ti, a tu familia. Tú estás aquí para que tú administres la sabiduría de madre que Dios te ha dado para tu hijo. Tú estás aquí para administrar la sabiduría que Dios te ha dado como esposa para tu esposo. Tú estás aquí para que la sabiduría que Dios te dio, el don que Dios te dio, de ser su hija, de ser su hijo,
para tu comunidad. Que la gente diga, realmente lo ejerza. Y eso es lo más difícil, mostrarlo, hacerlo vida. Mira, es un préstamo que Dios nos hizo. Solamente es un préstamo. Hay 4 principios básicos de esto. Y el primero es la propiedad. Dios como dueño absoluto de todo. Cuando tú abres tu casa, una casa de paz, entiendes que tú estás trabajando, el dueño es Dios. Amén. Cuando tú abres tu mente y te dedicas mañana o pasado a predicar o a servir, tú entiendes que eres el mayordomo del rey, que la orden que él dio tú solamente la cumples. Punto. Se acabó. Mira, el segundo es responsabilidad. Responder frente a tu creador. Imagínate tú que mañana viene Dios y te dice, te pide cuentas y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo es su nombre? ¿Su nombre cómo es? ¿Sí? Acosta. Imagínate, Acosta, que mañana viene Dios y te dice, ¿qué tal, Acosta? ¿Cómo te fue? ¿Qué le diría? Bien. Esa respuesta tendríamos todos. Hasta que Dios empiece a escudriñar, ¿no? Y te diga, ¿y aquí? ¿Y aquí? Y uno empieza a rascarse la cabeza. Bueno, ya va, pero es que no me daba tiempo, tampoco me daba tiempo. Tú sabías eso, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó allá? Y mira, es ahí donde nosotros tenemos que cuidarnos. Porque antes de entrar aquí, eras hijo de Dios, eras un siervo, o creías que eras, o no sabías si lo querías hacer, no sé. Pero a partir de ahorita, cuando salgas, eres un mayordomo. Eres el mayordomo de lo que Dios te ha entregado. Y te tiene que dar miedo, hermano, que te va a quitar lo que te dio si no lo sabes administrar. Yo no sé si a ti te da miedo, a mí me da temor, a mí me da terror. ¿Cómo es que Dios te va a quitar? Y si provocas la ira de Dios en tu vida, peor te va. Entonces, no hagas de esto una tentación. La siguiente es rendición de cuentas. Y para eso vámonos a Romanos. Romanos 14:12. En Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dará cuenta de sí. O sea que si va a llegar el momento donde vamos a dar cuenta. Pero en Romanos 2:6 también dice así, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces ya no nada más te está diciendo que te va a quitar lo que no desarrolles para él. Ahora te está diciendo que te pedirá cuenta y que tienes que entregar buenas cuentas. Pero mira, nosotros como administradores de este mundo creemos que la administración se llama solamente en bienes, o la mayordomía solamente en bienes, casas y todo esto. Pero rápidamente te voy a contar, nosotros tenemos 3 tipos de bienes que Dios nos entrega. No es nada más tu casa, tu carro, eso es lo de menos, eso es lo que tú puedes ver, palpar. Dios te entrega bienes como esos, bienes materiales, que es tu casa, tu carro, tu ropa. Dios también te entrega bienes como tu hijo, tu hija, tu madre, que te duelen. Tu esposo, tu esposa, que te duelen, que también debes cuidar. Pero Dios te quiere entregar bienes venideros. Y esos bienes venideros son bienes espirituales. No los conoces. Son bienes espirituales, son bienes donde son tesoros en el cielo, moradas preparadas para ti. Y mira, ya para ir cerrando, solamente tienes que saber administrar tu vida en cuanto a Dios. No puede un hombre trabajar mucho para llevar provisión a la casa mientras una mujer bota la comida porque no le gusta, porque sería despilfarrar. ¿Sí van conmigo? Entonces de esa manera te tienes que cuidar mucho. Y ya para ir cerrando te voy a poner solamente 2 ejemplos bíblicos de buenos administradores, de un buen administrador y de un mal administrador. Resulta que Dios tuvo un administrador dentro de sus discípulos, se llamaba Judas.
¿Sí habéis escuchado hablar de Judas? Y cuando uno dice la palabra Judas, suena a traición, engaño, robo. Resulta que una vez llegó Dios a una casa, y una mujer pecadora, iba a derramar un perfume muy caro, derramó un perfume sobre Jesús. Y Judas se molestó, dijo que porque lo botaban, lo hubiésemos vendido para ayudar a los pobres, en 300 denarios, un alboroto. Y la verdad que fue un desperdicio. Y miren, hay algo que resaltar: la mujer que derramó el perfume más caro era pecadora. Ojo con esto, pueden haber pecadores que le dan lo mejor a Dios, como esta mujer, y pueden haber personas que están en Cristo que eligen el arroz con coquito o el billete roto. Cuidado con esto. Pero bueno, más adelante de todo esto, Judas queda como un ladrón, porque él robaba de la bolsa, de las ofrendas de ese momento para él. Pero también tenemos otro. Bueno, la historia de Judas termina como mal. Traicionó a Jesús por 30 monedas, porque como dicen por ahí en el mundo, el que pelea por dinero muere por dinero. Y nosotros no estamos aquí por dinero, nosotros estamos aquí por bienes espirituales, bienes más celestiales, moradas en el cielo. Mira, pero hay otro ejemplo y es José. José como administrador fue exaltado como el mejor administrador. Resulta que la esposa de su jefe se le insinuó, y él, por ser fiel a Dios, no lo aceptó, pero pagó las consecuencias. Y eso lo pasamos tú y yo. Nosotros queremos ser fiel a Dios en este mundo y vamos a tener que pagar las consecuencias de no prestarnos para la injusticia, de no prestarnos para aquello que sabemos que está mal, que nos puede dañar, pero nadie nos está viendo, pero Dios sí. Y nosotros decimos, no, mejor no, a mí sácame de ese cuento. Así le pasó a José, y José dijo, no, sácame de ese cuento. Mira, pero vas a ir preso, que vaya preso. Pero es que vas preso porque tú no lo hiciste, no importa. Dios está conmigo, y Dios siempre estuvo con él. Resulta que cuando lo metieron preso, llegó a la cárcel y fue mayordomo de la cárcel. Le dijeron, usted es el jefe de la celda. Ahora resulta que el faraón tiene un sueño y lo mandan a buscar, porque él era el que interpretaba los sueños. ¿Usted cree que él interpretaba los sueños por qué? Porque a Dios le plació, porque Dios le dio el don de la administración y después le dio el don de interpretación de sueños, y fue Dios quien lo metió como administrador, y fue Dios quien lo sacó de la cárcel por mejor mayordomo de su reino en la tierra. Mira, después de ahí este hombre pudo prever que venían 7 años de escasez y guardar trigo para generaciones futuras. Pero por si fuera poco, te invito a leer la historia de Daniel. Que Daniel, por ser buen administrador, hubieron amigos que la trataron de, ¿sabes?, de empujar, de malponer ante su rey, ante su jefe. Y fue a la cárcel por adorar a Dios. Y lo que quiero que te lleves, amigo, es que no te debe dar miedo. Lo tiraron al foso de los leones, y no te debe dar miedo ser buen mayordomo de Dios en este mundo, porque te estoy hablando de José, que fue preso injustamente. Ahora te estoy hablando de Daniel, que fue un pozo de los leones injustamente. Pero los dos tenían algo en común: confiaban en Dios, y Dios nunca los dejó solos. Y después de ahí fueron exaltados por muchos años. Y mira, hay algo importante, y quiero que te pongas de pie ya para ir cerrando. Vamos a cerrar con esta cita. Se encuentra en Pedro. La mayordomía que Dios te está diciendo que ejerzas en este mundo, tienes que hacerla sin miedo. Porque Dios no creó hijos cobardes. Dios creó hijos guerreros. Y el que se considera hijo de Dios tiene que entender que va a tener aflicciones. Porque en este mundo tan injusto, llevar el nombre de Dios, hacer la voluntad de Dios, va a causar consecuencias. Y tienes que estar preparado para eso. A uno fue la cárcel, a otro fueron los leones. No sé qué te pasará a ti. Probablemente son tus hijos, probablemente es tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu situación. No sé. Pero a cada uno de estos vamos a cerrar con esta cita. Se encuentra en Pedro, primera de Pedro 4:10, y dice:
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, es lo único que Dios te pide, que seas buen administrador de lo que Dios te ha entregado. Por tu corazón y por tu mente pasan muchas cosas en este momento. Cierra tus ojos, vamos a pedirle perdón a Dios por ese momento en el que nos ha entregado mucho y hemos hecho poco.